Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la Tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Hola, muy buenas noches, mi maravillosa gente de Ecolístico. Estoy muy feliz porque hoy me invitaron a este espacio. Muchas gracias, César, y a la producción del programa de Ecolístico. Estoy acá porque les traigo un invitado maravilloso. Bueno, primero que todo los saludo. Y les doy las gracias por ese apoyo tan importante que han sido para Ecoradio, otra forma de hacer radio, para Ecolístico y para todos los programas maravillosos de esta emisora que tienen como objetivo generar conciencia, mostrar la vida de una manera diferente y lograr el compromiso social que tenemos nosotros para con ustedes y ustedes lo puedan promover en todos sus entornos. Bueno, hoy me invitaron aquí a Ecolístico, como les decía, porque tengo un invitado maravilloso. Él es un gran médico de la Pontificia Bolivariana, es antioqueño y es un pionero e investigador en una rama muy importante que se llama la geomedicina. Bueno, les presento al doctor Carlos Alberto Ramírez. Buenas noches, doctor. Oyentes y buenas noches a ti, Marta Lucía. Es un placer. ¿Cómo, doc? Es un placer esta invitación y poder compartir este tema interesante con todos los ecoyentes y contigo. Ay, muchísimas gracias. Bueno, resulta que hay un interés muy marcado actualmente por todo el tema de las piedras, ¿sí? De los cristales. Vemos permanentemente talleres acerca de las propiedades de los cristales, rituales que se hacen los cristales, con los cristales, y muchas personas pues dicen eso es como un poco ancestral, ¿no? Y muchas personas catalogan estas técnicas y estos rituales con los cristales como algo muy, de alguna manera muy chamánico, pero resulta que tiene toda una fundamentación científica y precisamente el doctor Ramírez es pionero en esta investigación de las propiedades médicas de los cristales, ¿no, doctor? Así es, Marta Lucía. Mira, precisamente lo que tú acotas es importante. En mis principios como médico, formado en medicinas alternativas y complementarias, yo era muy escéptico con respecto a los cristales y sus propiedades terapéuticas porque estaban envueltas en un halo mágico, religioso, esotérico y poco desde el punto de vista del interés médico o científico. Y ahí es donde me di a la tarea, a partir de una experiencia clínica con un paciente, con el cual tuve un éxito terapéutico con cristales, empecé a mirar, a estudiar cuál es la interacción entre la energía del campo cristalino que emite un mineral y la energía del campo biológico que emite el cuerpo de un paciente. Ahí empezamos entonces a estudiar esa interacción, lo cual me llevó a tener que ir a interesarme en temas como la física del cuerpo sólido, la física cuántica, la cristalografía, la geología, la mineralogía y especialmente, obviamente,
la medicina bioenergética y todo lo que se conocía hasta la fecha en las medicinas ancestrales naturales con respecto al uso terapéutico de los minerales. Imagínate qué maravilla, Doc. Entonces empezaron los estudios en bioenergética, ¿sí? Sí, inicialmente, pues yo como médico formado en la escuela de Medellín, con una orientación hacia el campo energético humano y cómo interactúa ese campo energético humano con ciertos estímulos de la medicina vibracional. Empezamos a evaluar no solamente lo que hacíamos hasta la fecha, que era estimular con campos magnéticos pulsados, con luz láser, con colores, o sea, cromoterapia, sino también mirar qué pasaba en esa interacción entre el campo energético humano y, como te decía anteriormente, con el campo energético emitido por un cristal, por un mineral. Entonces ahí empezó pues como todo lo que es la investigación y el desarrollo de las aplicaciones terapéuticas de los minerales y lo que hemos venido creando y desarrollando, estructurando como una nueva disciplina médica desde el año 1990, que es la geomedicina, que tiene una mirada propia de lo que es la semiología, o sea, el estudio de el diagnóstico de las patologías desde el punto de vista energético y cómo podemos corregirlas desde el reino mineral, utilizando cristales, bien sea a través de unos dispositivos que hemos diseñado con filtros elaborados con micropulverizados de minerales en un circuito que pulsa a unas frecuencias específicas para interactuar con el campo energético del cuerpo humano y también con la elaboración de esencias minerales que hemos desarrollado a través de un método de estimulación cuántica de investigación propia para dar esas soluciones de cristales, de minerales, por vía oral para mejorar patología, no solamente desde el punto de vista físico, biológico, sino más específicamente desde las causas emocionales de la enfermedad y también cómo podemos aportar al despertar de la conciencia, generando un cambio de actitud en aquellas personas y pacientes que nos consultan a diario, que cada vez es más frecuente la consulta por este tema relacionado con ese despertar de la conciencia, de modificar su actitud frente a la adversidad o las situaciones que se presentan a ellos en el camino de la vida. Qué maravilla, doctor. Y cuéntenos cómo han sido los resultados obtenidos en esas investigaciones y posteriormente en la aplicación terapéutica. Bueno, mira, hemos tenido la oportunidad de hacer estudios clínicos en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina. Tuve la oportunidad de dar en el pensum flexible lo que es el tema de geomedicina y medicinas vibracionales. Allí los estudiantes realizaban estudios clínicos en diferentes grupos de pacientes con diferentes tipos de patologías, los efectos terapéuticos de las esencias minerales, donde tenemos todos esos estudios con resultados pues excelentes. De igual manera, todo lo que es la práctica clínica que he desarrollado durante todos estos años, desde el año 1990, pues tenemos más de 30.000 historias clínicas en las cuales hemos podido constatar el efecto terapéutico de las esencias minerales. Hemos formado médicos en este campo de la geomedicina en todo el país, incluso en otros países, y también ellos han podido evidenciar los efectos terapéuticos de las esencias minerales en sus pacientes. O sea que esto tiene obviamente una base desde el punto de vista clínico o terapéutico para poder pues afirmar que las esencias minerales y los cristales tienen propiedades terapéuticas. Como te decía anteriormente, más enfocado en las causas emocionales de las enfermedades. Una persona, doctor, que, por ejemplo, tiene una patología en la cual al cual se le tiene que administrar un medicamento tradicional, ¿es compatible utilizar ambos? ¿Es sustituto el uno del otro? ¿O cómo es esta medicación o esta formulación, por decirlo de alguna manera? Bueno, son complementarios. De hecho, los medicamentos vibracionales o remedios vibracionales de esencias minerales
no tienen sustancias químicas, son elaborados a partir de un proceso de estimulación cuántica de cristales y de una micropulverización a estados muy pequeños en rango de coloides, que son de 10 micras a 1 micra, pero en pequeñas proporciones o en cantidades de microdosis en la solución donde se prepara la esencia mineral, y por esa razón pues no tienen interacciones químicas con otros medicamentos químicos. De hecho, pues lo utilizamos concomitantemente con los medicamentos que el paciente viene tomando con sus tratamientos médicos convencionales, y muchos de nuestros pacientes van requiriendo, en la medida en que mejoran, reducir la dosis de los medicamentos convencionales, respetando obviamente la formulación médica de sus médicos tratantes, el internista, el cardiólogo, el neurólogo, etcétera, quien son ellos viendo la respuesta terapéutica de los pacientes que empiezan a reducir la dosis de los medicamentos. No hay ninguna interacción entre ellos debido a que no hay un componente químico que pueda interactuar con otro medicamento también químico, y por esa razón, pues durante todos estos años no hemos tenido ningún efecto adverso colateral, ninguna interacción medicamentosa con otro tipo de medicamentos convencionales. Qué maravilla, doctor. Entonces, y por lo que nos explicaba anteriormente, entonces el modulador vibracional, ¿así se llama? Va, Sí, ese es ese el es, término que tiene este tipo de terapéuticas, en donde son procedimientos que modulan el comportamiento vibratorio de las moléculas, de las células, de los tejidos del cuerpo humano, pero también del comportamiento oscilatorio vibratorio de la mente, los pensamientos que emitimos o de las emociones también que emanamos, porque dentro de la medicina vibracional consideramos que todo es energía pulsante, todo está vibrando, todo está pulsando a unas frecuencias, y esas frecuencias son las que llevan a tener pues patologías o también a estar en un estado de salud o de un equilibrio biológico, lo que llamamos un orden dinámico. Cuando las frecuencias se alteran a las frecuencias básicas en que debe de pulsar una molécula, una célula, un tejido o el sistema orgánico como un sistema global, entonces viene el desequilibrio y vienen las patologías físicas, emocionales o mentales. Y lo que hacen las medicinas vibracionales o los modelos vibracionales es corregir estas perturbaciones energéticas, estas frecuencias alteradas, para retornar de nuevo a ese orden dinámico del que hablamos. a recuperar la salud y el equilibrio de alguna manera. También. Doctor, ¿cómo les ha ido en las investigaciones y en los tratamientos con las enfermedades crónicas? Porque muchas personas, muchos pacientes o que tienen patologías como el cáncer, como las enfermedades autoinmunes, como estas dolencias pues, que son crónicas, que de alguna manera están catalogadas como irreversibles, y que son bastante dolorosas, ¿no? Sí, mira, lo que toca decir son enfermedades consideradas como irreversibles. Sí. Hay una premisa dentro del concepto de las medicinas vibracionales. Ellas actúan hasta donde el daño anatómico o funcional lo permita. O sea, hay patologías en las cuales ya no es posible revertir totalmente el daño estructural de un tejido o de un órgano, pero sí mejorar su capacidad funcional. Entonces lo que hacemos es que la calidad de vida del paciente mejora. Por ejemplo, el caso de un paciente con una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, lo que llamamos un enfisema, una bronquitis crónica, pues no vamos a decir que se vuelve otra vez a retornar el tejido pulmonar a su estado normal, Natural, sí. sino que mejora la función del sistema respiratorio. Se reduce, por ejemplo, la producción de flema, de moco, de secreciones, mejora la capacidad respiratoria de unidades alveolares, o sea, de esas unidades donde llega el oxígeno, el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces mejora la saturación de oxígeno, los pacientes mejoran su calidad de vida,
y podemos ayudar, como te decía anteriormente, a reducir muchos de los medicamentos que el paciente consume. Por ejemplo, en este caso particular, los broncodilatadores o los esteroides. El paciente consulta menos por episodios de espasmo bronquial, de dificultad respiratoria, o sea, su calidad de vida mejora. Igualmente en los pacientes con cuadros de artrosis, de desgaste articular, pues no se va a devolver el tejido a su estado juvenil, pero sí mejora la inflamación, el dolor, la movilidad del paciente, mejora la calidad de vida. Y como te decía anteriormente, casi todas esas enfermedades tienen un componente emocional. O sea, vamos a explicar, las enfermedades artrósicas, desde el origen emocional de ellas, es una persona que tiene dificultad para ser flexible, tiene una actitud rígida frente a todos los episodios o situaciones que la vida le está generando cada día. No acepta lo que le toca vivir o fricciona con la vida. Ese proceso de fricción, de no aceptar, de resistir, va generando sin darnos cuenta un espasmo a nivel del sistema osteoarticular que produce un rozamiento de las articulaciones llevándolas a un desgaste, aparte pues de otras causas, ¿cierto? Sí. Que el mal uso de las articulaciones, levantando pesos inadecuados, haciendo un ejercicio físico intenso, pero esas causas emocionales vamos a ayudar mucho con el tratamiento con las minerales a que la persona cambie su actitud y que no se resista, que acepte, que se vuelva más flexible. Entonces, en ese orden de ideas, las esencias minerales tienen efecto no solamente a nivel biológico, Sí. por ejemplo, la hematita es un mineral de hierro que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, desde el punto de vista orgánico, molecular, pero también desde el punto de vista emocional ayudan a eso, a que la persona pueda soltarse. Lo mismo que el ámbar, ayuda a que la persona sea flexible. El ámbar no es un mineral, pero lo estudiamos dentro de estos componentes de la geomedicina. Es una resina que cristaliza el periodo Cretáceo. Es una sustancia que flota cuando en el agua se le agrega un poquitico de sal. Eso quiere decir que tiene la información de la flotabilidad, de dejar ir. Entonces, De la fluidez. consumir el ámbar ayuda a que las personas tengan más capacidad de desprenderse, desapegarse. Y eso es importante en las personas que sufren de artrosis. Entonces los moduladores vibracionales van a trabajar directamente en la causa, como lo decías, Doc, pero también como interactuando y como modulando el comportamiento. Sí, exactamente. Tienen efectos que hemos estudiado desde el punto de vista orgánico, biológico, molecular, pero también a nivel de la parte psíquica, emocional y mental. Y lo que decía al principio, como en ese proceso del despertar de la conciencia, que no es más que la persona darse cuenta, entender cuál es la causa, el origen de la enfermedad, de la situación que está viviendo. La enfermedad es un camino para el despertar. No la vemos y el paciente lo comprende así cuando entra en estos procesos de sanación interior, no la ven como un castigo, sino como una oportunidad para transformarse y para cambiarse. Es un maestro. Entonces, eso es lo que los pacientes logran a través de estos procesos terapéuticos. A eso me refiero yo en ese despertar de la conciencia y ese cambio de actitudes que las personas tienen frente a su proceso que llamamos pues enfermedad, que no es más que un llamado para cambiar y transformar la vida. Sí, doctor, y es muy importante esta visión nueva pues que no es tan nueva, pero sí novedosa en nuestro país y en nuestro medio, de entender que el hígado no es solamente un hígado, sino que es un símbolo también, ¿no? Y que no solamente se enferma por malos hábitos
exteriores, sino que en realidad lo que más afecta son esos malos hábitos interiores, emocionales, de resentir, de no soltar emociones que pueden, que intoxican y que lo que afectan realmente son los órganos. Claro, si nos vamos al fondo de lo que es las causas de la enfermedad, casi que podríamos afirmar que el 80-90% de las patologías tienen un trasfondo emocional. Yo te voy a explicar la razón, o sea, en el centro de lo que somos realmente, somos una esencia, un ser, somos seres espirituales que venimos a la tierra a tener experiencias humanas. El ser como tal se expresa a través del alma y el alma se expresa a través de la mente a través de los pensamientos, y los pensamientos generan emociones, y esas emociones emergen y producen sensaciones. Ponerte un ejemplo, una persona tiene una deuda y tiene que pagar esa deuda en 2 días y no tiene con qué pagarla. Se acuerda de la deuda e inmediatamente ese pensamiento le genera una emoción, le produce ansiedad, le produce angustia, y esa ansiedad, esa angustia se manifiesta, emerge en el cuerpo con un síntoma, una sensación, un vacío en el estómago, una palpitación, un dolor de cabeza. Entonces, esos síntomas los vamos a llamar enfermedad, ¿sí? Y tratamos entonces con drogas el dolor de cabeza, la gastritis, el problema del colon irritable, la taquicardia, pero estamos tratando solamente esa manifestación externa de lo que realmente está ocurriendo en profundidad, que son esas causas emocionales de la enfermedad. No quiero decir que los pacientes cuando tienen un dolor no requieran calmar el síntoma y tomar un analgésico, pero si nos quedamos solamente ahí, solo estamos paliando, pero no Exactamente. estamos tratando la causa real de la enfermedad. Entonces, por eso desde esta visión vemos lo que es la medicina integrativa, que es obviamente tratar el dolor al paciente con acupuntura, terapia neural, medicamentos naturales, pero con analgésicos o antiinflamatorios convencionales, dependiendo de la intensidad del dolor, pero ir a lo que está generando en profundidad esa causa, esa migraña, esa arritmia cardíaca, esa gastritis, ese reflujo gastroesofágico, ese problema de colon, como decía ahora, la artrosis. Entonces vamos a trabajar con esencias minerales y muebles vibracionales ese estado emocional interno del paciente para modificar su actitud, para generar en él un despertar que le permita asumir la vida desde otro enfoque. Y al cambiar su actitud, va a mirar la situación de una manera distinta. El problema no es lo que está afuera, sino cómo yo lo observo, cómo me relaciono con él. Entonces lo que tengo que cambiar es mi mirada interior, cambiar ese programa interior con lo que yo estoy observando la vida. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros de esa concepción de la medicina integrativa, pues tratarlo de afuera, lo que se manifiesta y lo que está oculto, como el iceberg, donde están las emociones, los pensamientos. Los conflictos no resueltos que las personas de pronto no enfrentan, no quieren enfrentar y se tragan y no expresan, no manifiestan, pero sí salen a través de las dolencias físicas. Mira, hay algo interesante en todo este proceso terapéutico, cuando los pacientes comienzan a tomar esencias minerales, manifiestan algunos de ellos al principio, entre comillas, como una reacción terapéutica, o sea, recuerdan situaciones, entre comillas, olvidadas del pasado, empiezan a tener sueños, pesadillas, tienen mayor sensibilidad, de pronto comienzan a llorar, a expresar emociones, a hablar, a no callar. A mí me pasó. Yo era ¿Sí? una persona que de pronto tenía eh, esa actitud de nunca decir no Sí. y generaba una cantidad de compromisos que no podía cumplir por no decir no. Empecé a tomar una esencia mineral, se llama el coral rojo, que ayuda a mejorar el carácter y a decir cuando no se pueda no. Y eso me ayudó precisamente a organizar mi vida, mi agenda y no generar más compromisos de lo que yo podía asumir. Entonces, eso es interesante porque nos ayuda. Yo hago una
metáfora con respecto a cómo funcionan las esencias minerales, una analogía con los pacientes. O sea, no es que la esencia mineral como tal sea la causa del cambio. Sí. Es la persona que realmente cambia, pero la esencia mineral es como un catalizador. Y el ejemplo que coloco es, si una persona está en la oscuridad, en un bosque, perdido en la noche, si toma la decisión de andar por el bosque en la oscuridad, puede que se caiga a través de un risco o un abismo. Pero si tiene una luz, una linterna, la linterna le va a iluminar los caminos, pero la linterna no le va a decir por dónde seguir. Es el que tiene que decidir qué camino elegir, pero la linterna le va a dar la iluminación de los caminos para él tomar la decisión. O la brújula del navegante en alta mar le marca la dirección del norte, del sur, pero es el navegante quien decide a dónde ir, ¿cierto? Entonces, estos son ayudas. Las esencias minerales tienen esa función. O como la enzima en el cuerpo para metabolizar una proteína, un carbohidrato, un lípido, necesita un catalizador. Y esos catalizadores casi siempre, la mayoría de ellos en la enzima son minerales. Se necesita el zinc, el fósforo, el magnesio, el selenio, el cromo, para catalizar, o sea, para activar la reacción enzimática para que la célula funcione y produzca una proteína, o haga una reparación celular o haga un proceso de desintoxicación celular. O sea, eso es lo que hacen las esencias minerales, catalizar procesos. Pero es la persona, el que decide tomar la decisión de transformar o no su vida. Y es una metáfora muy, muy hermosa porque pasa en todos los campos, ¿no? Es decir, hay muchísimas ayudas en el exterior, pero si la persona no quiere resolver su conflicto, pues ahí sí no vale ni las oraciones divinas que esté realizando permanentemente, ¿no? Tiene que llevar también una voluntad de sanación y una voluntad de toma de conciencia. Pero me parece maravilloso, doctor, que se esté haciendo a través de la ciencia y a través de la medicina, específicamente porque en realidad pues es donde se genera mayor credibilidad con relación a los pacientes y a asumir una patología. Y porque en Colombia todavía lo que sigue la costumbre de lo que diga el médico es ley. Entonces, que se tenga esta oportunidad de que también se brinde una herramienta para revisar ese interior, esa parte emocional, esos pensamientos, me parece maravilloso. Yo te voy a explicar para que los ecoyentes Sí. tengan una idea de cómo pueden actuar. Hay muchas bases científicas que hemos investigado como para dar una aproximación de cómo puede funcionar, actuar un medicamento vibracional de esencia mineral. Mira, una de las cosas es que los cristales, todos los minerales, están conformados por átomos. Y esos átomos están ordenados espacialmente siguiendo unas leyes de simetría espacial, conformando una red que llama la red cristalina, ¿sí? Sí. Esa estructura espacial tiene una geometría, tiene una forma, y es igual a la simetría espacial o a las formas geométricas que adoptan las moléculas de nuestro cuerpo, que también son cristales biológicos. Por ejemplo, una hormona como la insulina tiene un sistema de organización espacial de simetría hexagonal parecida a la esmeralda. Todas las moléculas como neurotransmisores, neuropéptidos, proteínas, enzimas, carbohidratos, tienen estructuras cristalinas biológicas que entran en resonancia con estructuras cristalinas del reino mineral. Los mismos principios, las mismas leyes que obedecen a la estructura y a la organización espacial de los cristales de origen mineral, también los tienen los cristales de origen biológico. Entonces, cuando utilizamos una esencia mineral tomaíta, va a generar por un principio físico de resonancia una interacción, un diálogo con las moléculas de nuestro cuerpo que están en esa misma estructura espacial, modulando su patrón vibratorio frecuencial y mejorando su acción a nivel biológico.
Pero por el otro lado, las redes, como somos un conjunto de redes, todas las células tienen una red que se llama la matrix, que rodea las células, se llama la matriz extracelular, la matriz intracelular, está dentro de la célula y la intranuclear. Y en esas redes se guarda información. Muchas de los traumas psíquicos no resueltos y emociones reprimidas se encuentran guardadas como energía e información en esas redes. Y eso genera ruido de información, como cuando de pronto nos conectamos a través de la radio con una emisora y hay una interferencia que no permite escuchar bien esa emisora. Lo mismo ocurre con esas redes biológicas donde hay ruido de información por emociones, sentimientos o pensamientos instalados allí por situaciones no resueltas que alteran la comunicación entre las células, generando enfermedad. Entonces lo que hacen las esencias minerales es liberar, soltar esa información y esa energía guardada allí, y por eso te decía ahora que los pacientes pueden experimentar al principio ese tipo de reacciones. Entonces, cuando se presenta eso, estamos frente a la evidencia de que se está soltando, liberando esa interferencia dentro de la red para que las células se conecten, se comuniquen y comience a mejorar la salud. Qué maravilla, doctor. Esas son las investigaciones realizadas. Las personas, ¿dónde pueden encontrar esas publicaciones de estas investigaciones? Sí, en nuestra página web www.geofarma.com, ahí estamos publicando todos estos temas de interés. Incluso estamos mejorando esa página y vamos a ir incluyendo cada vez más todos estos estudios, investigaciones y todo el tema interesante acerca del efecto de los minerales, de los cristales y de las esencias minerales coloidales en la salud integralmente, biológica, psíquica y a nivel del estado de conciencia. Y otra cosa también interesante es que nuestra salud no solamente termina aquí en la piel, sino que se proyecta en nuestro entorno, la salud del hábitat. ¿Cómo es el entorno donde vivimos? También todos notamos que ese entorno tiene un flujo de energía que se está contaminando a diario. Primero por los campos electromagnéticos artificiales, del computador, del celular, del wifi, de las luces de neón, de las antenas, etcétera, sino también de las emociones, sentimientos y pensamientos que nosotros emitimos al entorno en que vivimos. De hecho, las personas sienten cuando entran a ciertos lugares algo pesado y salen de allí a veces con cefaleas, con mareos, hasta con ganas de vomitar. Muchas de las personas refieren eso. Mientras que otros espacios sanos, pues las personas salen de allí antes con un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad. Por ejemplo, un bosque, una cascada, una playa, un templo sagrado, Un por templo ejemplo. sagrado. Son sanadores. Entonces también hemos desarrollado unos ambientadores energéticos basados en estos principios de las esencias minerales para aplicarlos en el entorno y modificar esas vibraciones del entorno para que tengamos un espacio más saludable e interactuemos con él de una manera más sana. Cuando entonces es realidad estos términos que dicen que hay casas tóxicas, doctor. Claro, obvio que sí. Eso lo estudia un área que no es aceptada pues, por la ciencia oficial, que se llama la geobiología, ¿Sí? pero ya hay pues áreas de la medicina convencional que son aceptadas como la geología médica. ¿Geología ¿Cómo? médica? Sí, cómo influyen los terrenos, cómo influyen los microclimas, cómo influye el agua que consumimos de ciertos lugares que están cargados de minerales que pueden ser benéficos para la salud o pueden ser tóxicos y generar enfermedad. O sea, como los ambientes geológicos pueden en algunos casos ser benéficos para la salud y también como ambientes geológicos pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Eso lo está estudiando la geología médica, que yo desde el año 1990, que empecé a acotar el término de geomedicina, Sí. he deseado incluir dentro de todo este concepto de cómo influye la tierra
y también las radiaciones del cielo, porque la geomedicina estudia cómo el hombre interactúa con la energía de la Tierra y con la energía del cosmos y cómo eso puede afectar nuestra salud o puede mejorar nuestra salud. Y la geología médica pues estudia ese aspecto de lo que es los aspectos geológicos en relación con la salud. La geobiología ya pues estudia algo más que son las radiaciones que emite la Tierra, no ya los minerales, su composición en las aguas o los minerales que inhalamos por polvos en algunos lugares o sitios, sino la energía emitida por la estructura geológica de los terrenos y cómo puede afectar nuestra salud desde el punto de vista de los cambios a nivel vibracional, de las oscilaciones electromagnéticas de las moléculas, de las células, de los tejidos. No vamos muy lejos, hay ciertos sitios donde hay betas de minerales radioactivos que emiten garradón y hay casas cáncer, o sea, casas donde las personas sin darse cuenta están respirando garradón y ese garradón sabemos que puede generar mutaciones a nivel del ADN que pueden predisponer a algunos tipos de cáncer y especialmente niños pueden aumentar el riesgo de ciertas leucemias en niños que viven en casas con altos niveles de garradón que se pueden medir con un contador Geiger. Entonces, eso, por ejemplo, es una evidencia de cómo puede la estructura geológica de un terreno donde está construida una casa, una vivienda, una oficina, afectarnos con el tiempo nuestra salud. Maravilloso, doctor. Todo Cuando, eso lo estudia la geomedicina. ajá, genial. Cuando las personas colocan en su casa cuarzos, cristales, están ayudando a mejorar ese entorno y a que sea un entorno más saludable. Sí, yo no creía en eso. Yo como Sí, médico con una formación muy racional, no creía pues que eso pudiera ser posible. sí, Pero con base en experiencias he podido constatar eso. Mira, yo tuve un caso clínico de una paciente que tenía un trastorno del sueño y ella tenía un transformador a todo el frente de la ventana de su casa, donde la cabecera de su cama daba hacia afuera a ese transformador. Pues yo le dije a ella que colocara las piñitas de cuarzo, las drusas de cuarzo en cada esquina de la casa. Pues bueno, ella comenzó a dormir mejor. Digamos, de esa mente racional, puede ser sugestivo, puede ser placebo, listo. Creyó que ese cristal la podía proteger y empezó a dormir mejor, hasta ahí. sí. Pero curioso fue que 8 días después de colocar esas drusas allí, en la noche ella sintió que algo explotó en su habitación. Ella prendió las luces, desde su cama miró, no observó nada, se volvió a acostar a dormir, pero en la mañana cuando se despertó, al poner los pies sobre el suelo se chuzó. Y cuando vio eran puras astillitas de cristales de cuarzo regados en todo el piso de su habitación que se Está habían claro. fracturado y no solamente fracturado, sino que se habían diseminado. O sea, Sí. de alguna manera, esos cristales de cuarzo absorbieron esa radiación de ese transformador, se saturaron y se rompieron. Entonces, eso, pues, digamos, son evidencias Son de, evidencias de la para mí, influencia. qué está pasando y cómo un mineral, un cristal, que tiene propiedades, entre otras cosas, piezoeléctricas, puede interactuar con el campo electromagnético emitido por equipos electrónicos a su alrededor. Entonces sí, o sea, yo le doy credibilidad a eso, de que podemos utilizar cristales en un entorno habitable para ayudar a mejorar esa energía de ese entorno. Obviamente, con esta experiencia, esos cristales se tienen que descargar con X tiempo para que no suceda lo que les acabo de comentar. Claro que sí, y descargar es cuando hacen referencia a que hay que limpiarlos para eliminar todo eso que han recibido, ¿cierto? Así es, hay muchos métodos para descargar, para limpiar los cristales, los minerales. Uno más sencillo es colocarlos sobre tierra, en un lugar donde haya un jardín,
o en una maceta de la casa, y eso hace que la tierra absorba esa carga energética que puede estar absorbiendo los minerales. O otros métodos es a través de luz. Hay luces halógenas pulsadas que ayudan a limpiar como la red cristalina que guarda información. ¿Cómo? Mire, hay algunas investigaciones. Los cristales fotorrefractivos son cristales que son tan sensibles a la luz que cuando incide sobre ellos un rayo de luz, la red cristalina, la red interna se deforma por un cambio en lo que llamamos el índice de refracción de esa red cristalina. Pero cuando a través de esa luz, por ejemplo una luz láser, se vehicula una imagen, ese cristal en la red puede guardar en forma de holograma esa imagen y puede transmitirla luego. Pero también esa imagen se puede borrar a través de un haz de luz no coherente, o sea, como un flash de luz, Sí. para que vuelva a borrar la información, como a resetear esa red cristalina. Eso, pues, lo descubrieron en los laboratorios Bell, trabajando con luz láser en cristales de litio fotorrefractivos para imágenes que se iban a realizar en pantallas de cristales en lo que es avisos comerciales, ¿cierto? Y encontraron Sí. casualmente esta propiedad fotorrefractiva de los cristales, que tienen capacidad en la red de guardar información y también borrarla a necesidad. Claro, entonces de ahí la necesidad de estarlos descargando permanentemente para poder que cumplan su función de como de armonizar y de absorber todas estas energías, ondas electromagnéticas y todo esto que tenemos permanentemente rodeándonos, invadiéndonos y que no vemos, ¿no? Sí, así es. Claro que, a ver, nosotros dentro de nuestro enfoque llevado como a mostrar, a demostrar eso de alguna manera, pues desde algún tipo de mediciones, incluso hay minerales que tienen más propiedades de controlar o modular o modificar la frecuencia oscilatoria del campo electromagnético del entorno, y uno de ellos es la chunguita. Es un mineral de carbono, es un alótropo del carbono, en forma como de baloncito, que tiene 32 átomos de carbono, y ellos tienen mayor capacidad que otros cristales de absorber esa carga electromagnética del entorno y también de ayudar a modificar las frecuencias oscilatorias de las ondas electromagnéticas. Y de hecho hemos venido desarrollando unos filtros oscilantes que tienen este cristal dentro de un circuito oscilante que ayuda a mantener, cuando uno lo lleva y lo porta con uno, las frecuencias biológicas armónicas, ¿cierto? Para evitar que las frecuencias electromagnéticas del entorno, de estas radiaciones electromagnéticas, puedan perturbar esas oscilaciones. Por ejemplo, todas las luces y todos los aparatos eléctricos oscilan en 60 ciclos por segundo, pero nuestro cerebro, para poder descansar, tiene que llegar a ondas alfa, ¿sí? O sea, bajar a unas ondas de 10 a 12 ciclos por segundo. Imagínate. Para entrar luego en un sueño profundo de relajación. Pero si estamos sometidos a este campo electromagnético, difícilmente vamos a entrar en esas ondas de relajación. Entonces, lo que buscamos a través de todas estas técnicas es lograr que las personas puedan entrar en esas ondas alfa de relajación y reducir los niveles de estrés electromagnético que están generando estos aparatos en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. No, pues imagínese, doctor, de razón que se ha incrementado tanto el número de personas que no descansan, que se levantan, que no tienen un sueño continuo reparador, sino que se despiertan 2, 3 veces en la noche y amanecen muy cansadas. O sea, hay que dormir con los celulares lejos y todo desconectado. Y con el Wi-Fi desconectado. Y el Wi-Fi desconectado. O sea, interesante dato. Bueno, Doc, vamos a saludar aquí a todas las personas que están conectadas con nosotros. Está Paula Vanegas. Hola, Paulita, hermosa.
Paula nos saluda desde Estados Unidos. Un saludo para Leonor Adriana Díaz. Y nos dice, las orgonitas son usadas en la limpieza y armonización de los espacios y mejora la energía de los lugares. ¿Qué son las orgonitas, doctor? Bueno, mira, es un instrumento que es elaborado con ciertas resinas y en el interior tienen como un circuito oscilante de cobre que puede ser simple o puede ser complejo y también a veces les incrustan algunos cristales. Sí. Y lo que hacen estas orgonitas es modificar como la energía del entorno y absorber esas radiaciones también electromagnéticas. Bueno, yo he tomado algunas orgonitas que ofrecen por ahí en el mercado y he hecho algunas evaluaciones y hay unas que no tienen muy buena respuesta, no están bien elaboradas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no todas realmente cumplen la función que realmente deben cumplir. Entonces por eso, pues una persona que realmente sepa realizarlas, elaborarlas técnicamente de buena manera para poder confiar en el efecto de ellas, en esa protección que pueden generar también en el campo electromagnético artificial, esa contaminación de que hemos venido hablando. Doctor, pues con relación a las orgonitas, esa capa que tienen encima, que es como resina, no impide como que se irradien o que se absorban las propiedades de sus compuestos, del cobre y de las piedras que tienen. Bueno, eso sirve de alguna manera como un aislante, pero también sirven para corregir ionización. Por ejemplo, una resina adecuada es el ámbar. El ámbar incluso deriva de un concepto que se llama electrón, porque se encontró que en un principio, al frotar el ámbar, él atraía ciertas partículas de materiales como plásticos. El ámbar tiene la propiedad de absorber iones del entorno, como los campos electromagnéticos al interactuar con el aire que nos rodea producen ionización. Esa carga iónica de iones electropositivos son los que buscan superficies cargadas electronegativamente. Nuestro cuerpo funciona como una pila eléctrica electronegativa. Tenemos potenciales de menos 70 milivoltios en las células de nuestro cuerpo y de 90 milivoltios en las neuronas. Entonces se pegan de nuestro cuerpo y son como vampiros electrónicos esos iones y nos chupan. Sí. Carga electronegativa, por eso experimentamos tanta fatiga y cansancio con los campos electromagnéticos. Entonces lo que hacen algunas resinas, especialmente el ámbar, es atraer esos iones electropositivos para que no se peguen a nuestro cuerpo. Y que generen la enfermedad. Doctor, estoy saludando aquí a María Luisa Gutiérrez. Henao ha estado muy atenta. María Luisa dice, desde siglos atrás el uso de la radiestesia permite medir los niveles energéticos de los espacios y descubrir si hay corrientes de agua bajo las construcciones, pues eso afecta la salud integral de los habitantes del lugar. Sí, es cierto. Ahorita hablábamos al respecto de la geobiología y es precisamente a través de la geobiología y con la radiestesia que podemos mirar si en un espacio hay fallas geológicas, hay corrientes de agua subterránea y podemos también medir la red de Harman, que es una red geobiológica que emite la Tierra en forma de cuadrícula y podemos determinar en los puntos de intersección de esa red si ahí puede haber algún tipo de trastorno o afectar pues, la salud de una persona, sobre todo si va a dormir allí permanentemente durante 8 horas como mínimo en su habitación. Sí. Entonces, la radiestesia es uno de los instrumentos que utiliza la geobiología para poder determinar estas geopatologías del lugar. Bueno, doctor, aquí me están haciendo preguntas acerca de la chunguita. La chunguita entonces se puede, o sea, colocar en el espacio de la habitación o de la casa. Se puede usar como objeto personal, por decir algo, como un collar o alguna,
¿O se puede tomar? Todas las formas. Todas las anteriores. Ahora esencia mineral de chunguita, Sí, el filtro de protección electromagnética que hemos desarrollado tiene chunguita sí, en forma micropulverizada, pero con un circuito oscilante que hablamos ahora, que amplifica pues como ese efecto protector de la chunguita, pero también las personas lo pueden utilizar así como dije, como un llevarlo pendiente, lo sí. mismo, o colocarlo cerca de los equipos electromagnéticos. Mira, si uno mide de pronto con un equipo para ver la intensidad del campo electromagnético que emite un Wi-Fi, un toma corriente, hemos hecho esos estudios, tenemos unos videos en los cuales obviamente hay ciertos cristales que se han hablado de que son protectores, lo hemos encontrado que no reducen la intensidad de la carga. Hay otros que sí la reducen, uno de ellos la chunguita y el filtro pues que hemos desarrollado. Sí, Pero a nosotros lo que nos interesa no es tanto la carga que emite un equipo, porque el efecto sobre el campo biológico depende de la distancia. O sea, si yo me aparto de una fuente electromagnética a cierta distancia, pues ya no me va a afectar la carga. Pero lo que nos interesa a nosotros es la ionización que genera el sí. campo electromagnético, como hablamos ahora, y lo otro es el efecto de onda, que también lo hablamos ahora, cómo puede las ondas electromagnéticas y las frecuencias que emiten los equipos afectar o alterar las vibraciones de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de estos instrumentos de medicinas vibracionales, cómo podemos disminuir el efecto ionizante y el efecto de onda sobre el cuerpo. No tanto el efecto de carga, porque para eso habría que utilizar, y hay telas con ciertos metales, como en forma de red, que si llevamos camisas o vestidos de ellos, pues van a reducir el efecto de carga, como Ajá. un aislante. Pero de eso pues no se trata lo que hemos venido hablando, sino de el efecto, como te digo, ionizante y de vibración o de frecuencias vibratorias que pueden afectar la salud. Bueno, doctor, saludamos aquí a Gloria Ramírez Amaya, una colaboradora de Geofarma maravillosa, que pronto estará aquí en Bogotá junto con el doctor. Ahorita les voy a dar la información. Y saludamos a Adelaida Pineda, la gerente de Plenitud y Armonía. Un saludo para ella. Plenitud y Armonía es una organización para el desarrollo humano que patrocina este programa y muchos otros programas de Ecoradio. Y en la página de Plenitud y Armonía también pueden encontrar información acerca de los cristales y de Geofarma y del doctor Ramírez. Adelaida nos dice, para probar que las orgonitas estén bien hechas, se debe poner en el congelador debajo de un vaso de agua. Si está bien hecha, en el hielo del vaso se va a formar un remolino. Sí, es una manera de evaluarlas. La otra es también con las pruebas radiestésicas con el péndulo. Es otra forma también de evaluar el efecto de la orgonita sobre el entorno, ¿cierto? Entonces, es una manera Sí. de saber si están bien elaboradas y tienen un efecto protector. Sí, claro, porque de todas maneras eso tiene, como vemos, eso es ciencia. Eso no es que coge un cristal porque sí o porque no y le ponga un cobre, o sea, tiene su ciencia para que en realidad sea una herramienta útil dentro del hogar, ¿no? O en los espacios, en los consultorios donde se esté colocando. Doctor, ¿hay algún cristal, alguna piedra de estas que cause, aparte de las radiactivas, ¿no? Que cause algún efecto perturbador en el ser humano, de las que las personas acostumbran a tener ahí a la mano? Claro, mire, hay minerales que tienen en su composición eh, minerales tóxicos, elementos tóxicos como mercurio, plomo, cadmio, arsénico. Y ese tipo de minerales no se deben utilizar ni llevarlos consigo en dijes, en pulseras,
ni tampoco con ellos elaborar esencias minerales del método directo, sino a través de un método indirecto. Me hago entender, o sea, el método directo consiste en sumergir en una solución hidroalcohólica las piezas de cristales y someterlas pues en laboratorio a una estimulación con luz, con campos electromagnéticos, con campos magnéticos y con estímulos sonoros para liberar pues como la energía, la vibración del mineral. Y los minerales que se preparan de esa manera son minerales que antes tienen en su composición elementos que son benéficos para la salud. Por ejemplo, fósforo, silicio, selenio, calcio, magnesio, cromo. O sea, que en pequeñas cantidades, llamamos microdosis, oligoelementos tienen efectos biológicos. Pero los minerales que tienen toxicidad no se deben preparar de esa manera, sino dentro de un frasco de vidrio sellado, se colocan dentro de la solución y se hacen los estímulos para que liberen solamente energía e información, que es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de las terapias vibracionales o de los remedios vibracionales. No actuar químicamente, como explicábamos ahora al principio, sino interactuar desde el punto de vista energético para modificar esos patrones de energía e información que nos están generando patologías o interferencias en la conexión y en la comunicación de esas redes biológicas y energéticas de las que hablamos ahora. Ah, perfecto, doctor. ¿Y cómo hace uno para saber cuáles son los cristales que no le conviene tener como a su alrededor? Bueno, la lista es grande, obviamente en internet, en Google pueden buscar la lista de minerales que contengan metales pesados. Metales pesados, perfecto. Y ahí, esos tipos de minerales, hay muchos, no se deben utilizar. Sí, ni en joyas, ni tenerlos alrededor, ni mucho No menos. lo recomendamos porque el uso crónico, pues, puede liberar el contacto permanente con ellos, esos metales tóxicos que se van absorbiendo a través de la piel, tienen una forma de absorberse ciertos metales tóxicos y pueden llegar a tener potencialmente toxicidad en el tiempo. Entonces es una recomendación pues como de prevención. Entonces pueden buscar, porque como vuelvo y repito, la lista Es es larguita. extensa, entonces deben buscar en internet cuáles son los minerales que contienen metales tóxicos y esos no se deben utilizar. Un ejemplo, el mismo plomo, la galena, que es un sulfuro de plomo, el mercurio. Hay muchos minerales que contienen mercurio, como el rejaljar, por ejemplo, que es una piedra muy vistosa, de color rojo, muy llamativa, pero puede llegar a ser potencialmente tóxica. Entonces, deben buscar ese listado, pues aquí nos quedaríamos Sí, claro. hablando de un listado de minerales con potencialidad tóxica, y eso lo pueden buscar en la red. Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, yo les cuento que el doctor Ramírez va a venir a Bogotá, Colombia. Él va a estar con nosotros el 12 de octubre, perdón, el 12 de octubre, que es un sábado. Va a estar en Bogotá impartiendo un seminario taller acerca de la geomedicina, que es una ciencia apasionante. Cuéntenos, doctor, de qué se va a tratar este seminario taller para las personas que están aquí en Bogotá. Bueno, vamos a hablar primero que todo de los principios básicos de la geomedicina. Es un taller introductorio sobre el tema. Voy a hablarles de uno de los aspectos de la anatomía energética humana más importantes de la geomedicina, que es el flujo de energía e información cósmico-telúrica. O sea, la geomedicina considera que el hombre es un canal entre la energía del cielo y la tierra, y esa energía debe fluir de una manera ordenada, sin interrupción, y hay ciertos sitios anatómicos donde generalmente encontramos esas interferencias al flujo de la energía cósmico-telúrica, y vamos a mirar esa anatomía cósmico-telúrica y cómo podemos después con ciertos procedimientos terapéuticos corregir esas alteraciones. Vamos a hablar de los motores vibracionales de esencias minerales, las bases o principios también de aproximación científica para entender las
aplicaciones terapéuticas de ella. Vamos a hablar de algunas de las aplicaciones terapéuticas de las esencias minerales porque el tiempo pues no nos da para hablar de todo lo que hemos desarrollado e No, investigado pues durante claro. todos estos. Y vamos a hacer unas prácticas sobre el manejo de filtros de micropulverizados minerales y de un corrector que hemos desarrollado para alinear todas las redes biológicas, las simetrías espaciales, que llamamos corrector de ejes de simetría espacial, y unos protocolos sencillos, iniciales, introductorios, básicos sobre el tema. Y por último vamos también a hacer unas prácticas de respiración o de pranoterapia cósmico-telúrica para inhalar la energía de la Tierra, esa energía cósmica, y llevarla a cada una de nuestras células para nutrir nuestro cuerpo físico. Y una práctica de unas posturas que llamamos geogimnasia, son similares al yoga, pero desde el enfoque de la geomedicina, donde tenemos posturas tierra, posturas agua, posturas fuego, posturas aire y posturas éter o luz. Entonces eso es como para entregarles ciertos tips para que aquellos que asisten puedan ponerlo en práctica consigo mismo y los que son pues obviamente médicos, terapeutas, puedan ponerlos también en servicio de sus pacientes. Bueno, ya saben, todos muy, muy cordialmente invitados a este seminario taller que se va a llevar a cabo el 12 de octubre, que es un sábado en Bogotá, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y pueden encontrar toda la información en la página web de Plenitud y Armonía, www.plenitudyarmonía.com. En la parte que dice eventos, dan link, ahí dice geomedicina y pueden encontrar toda la información acerca del tiempo que hay para la inscripción, acerca de los horarios, el contenido y los costos. Yo tuve la primera experiencia, les voy a contar, que tuve como de sentir mi campo áurico fue en el consultorio con el doctor, porque él utilizó el corrector de ejes simétricos y lo utiliza a un espacio de ¿cuánto, doctor, de distancia de la camilla? Vamos a utilizarlo desde los cuerpos sutiles, desde el cuerpo que llamamos causal o de conciencia, y lo vamos acercando hacia el cuerpo mental, al cuerpo emocional, luego al cuerpo etérico y al cuerpo biológico. Entonces, cada persona, dependiendo de su estado de salud, de su proyección energética, vamos a encontrar esa expansión de su campo de energía a diferentes niveles. Normalmente una persona saludable debe tener como mínimo una expansión de su campo energético hasta donde nos da la punta de los dedos de nuestras manos, ¿cierto? Sí. Esa proyección es como mínimo lo que una persona saludable debe tener. Cuando encontramos más pequeño ese campo energético, hay ya unas deficiencias energéticas, una disminución de ese potencial de energía de la red etérica, de esa red energética, y ahí con el corrector es precisamente que comiencen las personas a expandir su campo de energía, a reconectar las redes, esas líneas o vectores, a tejer esa red, a eliminar fugas, interferencias, distorsiones de la red. Las personas salen totalmente modificadas antes y después de que hagamos esa terapia de reconexión de la red biológica. Totalmente, totalmente renovados y recuperados. Porque yo me acuerdo, doctor, que estaba a una distancia como de la camilla, no me acuerdo cuánto, pero era lejitos. Yo no sé, no sé cuánto. No, hay personas que obviamente son personas que han trabajado su parte espiritual, el despertar de su conciencia, y son personas que tienen una radiación de su energía muy amplia, muy grande. Encontramos esa red a grandes distancias de su cuerpo físico. Sí. Entonces nosotros vamos a testar a dónde se encuentra, pues digamos, como el límite de esa red, y de ahí vamos a empezar a hacer las correcciones del caso, que eso es lo que vamos a compartir con las personas que van a asistir al curso taller, cómo podemos manejar el corrector de ejes de simetría espacial para corregir esa red. Esa red. Y entonces lo que biológica, que es otra cosa interesante. Los pacientes, cuando uno le encuentra por aquí algún punto o nodo de contracción que llamamos, que está traccionando esa red, cuando se suelta, hay personas que inmediatamente, sin haber tocado para nada su cuerpo físico, brincan,
mueven un pie, una mano o sienten que algo se les movió internamente en el cuerpo. Es una manera de saber cómo al soltar aquí un espasmo de la red energética se libera también uno en la red biológica, Sí. que estaba, como decíamos ahora, bloqueando la comunicación y la información a nivel celular o a nivel de los sistemas de integración biológica, de esa red neural, de esa red endocrina, de esa red inmunológica, de esa red circulatoria. Entonces, todo es un conjunto de redes que se conectan y se alimentan de esta red etérica que a su vez se conecta y se alimenta de la red telúrica y de la red cósmica. Y de la Por red eso cósmica. vamos a trabajar como parte del primer principio de la geomedicina, reconexión, reconectarnos, Reconectar. tanto internamente como con mi entorno cercano que es la Tierra y mi entorno lejano que es el universo, el cosmos. Sí, porque somos una red. Entonces yo lo que les estaba contando es que él estaba a una distancia considerable y yo le decía, y entonces estaba con el corrector de ejes y yo le decía, doctor, yo siento cosquillas. Y entonces, y sentía como si estuviera como dentro de un huevito. Y entonces el doctor me decía, ese es tu campo áurico. Y es la primera vez que lo sentí. Entonces me pareció maravilloso porque yo decía, siento cosquillas, siento cosquillas. Y me decía, no, es que es tu red, son tus ejes. Y pude sentir, vivir, experimentar lo que es el campo energético. Esa fue la primera vez que logré esa experiencia. Y el corrector de eje simétrico me parece una herramienta maravillosa para lograr esas correcciones y ese bienestar y esa vitalidad que genera esa práctica, porque al estar reconectados estamos más vitales, más atentos y más en el aquí y en el ahora, haciendo esas conexiones cielo-tierra, ¿no, doctor? Esa es la idea. A Sí, través de esa conectividad vamos a practicar más ese principio de vivir el aquí y el ahora, obviamente. Vamos a esos, ser más presentes. esos son los grandes beneficios de estar en esa armonía y en ese equilibrio de las redes con la tierra y con el cielo. Bueno, doctor, ha sido un maravilloso placer tenerlo acá en Ecolístico y a Ecoradio. Muchísimas gracias por invitarme a Ecolístico también para compartir con ustedes esta grandiosa experiencia. El doctor Carlos ha sido un gran maestro mío, ha sido también mi médico cuando he estado así en esos desbalances energéticos a los que se enfrenta uno recién empieza las prácticas en psicoenergética y a trabajar desde este punto de vista energético. Y además que es un gran ser humano y un gran investigador, o sea, esta rama de la geomedicina es algo espectacular, de verdad, maravilloso. Y doctor, cuéntenos dónde pueden encontrar sus productos, bueno, ya sabemos que la información la encontramos en la página de Geofarma, pero me están preguntando aquí por los productos, los moduladores, tanto los de tomar como los de los espacios. Bueno, primero a través de la web podemos tener una tienda virtual y pueden pedir los productos a través de la tienda virtual y se envían pues obviamente por todas las empresas que prestan este servicio de entrega. Y también en todas las tiendas naturistas, especialmente aquí en Medellín, farmacias homeopáticas, y esperamos ahora que vamos a Bogotá, obviamente a través de Marta Lucía, en un futuro pues pueden con ella contactarse para adquirir estos productos. Sí, estos productos, como les decía, a través de Plenitud y Armonía, en nuestra página web, también en nuestra tienda virtual. Son productos maravillosos, son productos que su efecto es espectacular, o sea, yo lo he usado personalmente y he visto los resultados también con mis pacientes, o sea, mis pacientes me dicen, esas aguas mágicas, y yo le dije, no se llaman aguas mágicas, se llaman moduladores vibracionales. Doctor. A todos nuestra práctica diaria. Ajá, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa
Y acá lo esperamos el 12 de octubre con los brazos abiertos, dispuestos a recibir todas esas enseñanzas desde la ciencia. Bueno, muchas gracias a ti, a Ecoradio, a Ecolístico, y un abrazo de mi corazón. Gracias, no, aquí lo recibimos y todos los que están viendo este programa lo recibimos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias. Chao, Doc. Saludos allá en Medellín. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros ecoyentes y todos los que siguen este programa de Ecolístico. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Los esperamos el próximo miércoles en el horario habitual, con el presentador habitual. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Namaste. De hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Esencias minerales, accesorios en cristales, brazaletes, collares, japamalas, todos nuestros servicios online y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especial.